Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos la más cordial bienvenida a este foro. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de reflexión crítica sobre temas nacionales, regionales y globales. El día de hoy hemos organizado este foro sobre un tema dramático, angustiante y urgente. ¿Cuál es la catástrofe humanitaria en curso en la Franja de Gaza y las complejas aristas de un conflicto que tiene profundas raíces históricas y que obliga a la reflexión, a la denuncia y a la búsqueda de alternativas que pongan fin a estas masacres y abran paso a nuevas opciones y salidas a la gravísima situación humanitaria que se vive actualmente? Hemos titulado el foro Gaza-Israel: ¿qué se puede hacer desde Costa Rica ante la actual catástrofe humanitaria? Para analizar estos temas hemos invitado a 4 panelistas para que compartan sus perspectivas y sus ideas sobre qué se puede hacer desde Costa Rica ante esta crisis y otras visiones que tengan sobre esta problemática. Participan en este foro Valeria Rodríguez, quien es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica; Nicolás Boglin, quien es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Wajiha Sasa, quien es cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica; y Mauricio Fragman, quien es médico. Les expresamos nuestro agradecimiento a las y los panelistas por haber aceptado nuestra invitación a participar en el foro. También agradecemos a nuestra compañera Hazel Garro por el apoyo en la logística con esta actividad. La dinámica del foro será la siguiente. Inicialmente, cada panelista dispondrá de un espacio de 15 minutos para presentar su perspectiva del tema. El orden de presentación en esta primera ronda será Valeria Rodríguez, Nicolás Boglin, Wajiha Sasa y Mauricio Fraga. Cuando hayan transcurrido 12 minutos de exposición, yo se los haré saber, y al cumplirse los 15 minutos va a sonar un timbre que indica que deben concluir su exposición para mantener el tiempo que hemos acordado. Seguidamente, después de esta primera fase, cada una y cada uno de los panelistas dispondrá de 7 minutos para ampliar la presentación de su perspectiva o para comentar lo que hayan planteado las y los otros panelistas. El orden en esta segunda fase va a ser diferente y lo voy a mencionar cuando llegue el momento. Y finalmente, una tercera fase, cada panelista dispondrá de 5 minutos para hacer un cierre de su presentación, planteando su perspectiva de qué se puede hacer desde Costa Rica ante esta catástrofe humanitaria. También el orden de las exposiciones va a variar en ese tercer momento. Saludamos también muy cordialmente a todas las personas que nos siguen desde el Facebook Live de Surcos Digital. Pueden compartir sus comentarios y preguntas en el chat del Facebook de Surcos. Por razones de tiempo no se transmitirán esos comentarios y preguntas directamente en el foro, pero quedarán en el Facebook de Surcos Digital. Les comento también que esta actividad va a quedar grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestra primera panelista, Valeria Rodríguez. Adelante, Valeria, bienvenida a este foro y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias al doctor José María Gutiérrez, gracias a la Alianza por una Vida Digna por la organización de este necesario espacio. Gracias por los recursos y el tiempo invertido en poner esto en el debate, que creo que es más que necesario que no perdamos de vista lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Ya lleva más de un mes, pero esto no puede significar que pongamos atención solo en ciertos periodos en donde las hostilidades van aumentando, sino que esto requiere de nuestra atención permanente y nuestra solidaridad sostenida. Lo que estamos viendo en este momento, y creo que como soy la primera panelista, voy a contextualizar un poco históricamente, aunque no exhaustivamente, por supuesto, lo que está sucediendo, porque sobre todo me interesa enfocarme en el tema de los derechos humanos, en las implicaciones sociales y sobre todo humanas de esta escalada que estamos viviendo. Pero bueno, sí que me gustaría contextualizar un poco en qué se enmarca este proceso histórico. Y es que el 7 de octubre surgen unos ataques armados desde la Franja de Gaza por parte del grupo Hamas, pero esto no empieza el 7 de octubre, o sea, sería un error histórico considerar que este es el inicio de lo que está pasando en este momento.
Lo que está pasando viene desde el siglo XIX, viene desde los congresos sionistas, los primeros congresos en donde se buscaba la creación de un Estado nacional judío, una demanda que no necesariamente es propia del judaísmo como tal, que hay distintas corrientes de interpretación teológica y religiosa que entienden de manera distinta la posibilidad de la creación de un Estado, pero que con el movimiento sionista y con la articulación de estos congresos se empiezan a definir los lugares en donde se establecería este Estado. Y el Estado que se decide, o bueno, la región en donde se decide ubicar en este Estado, tras una serie de consideraciones, tras considerar regiones como Uganda, como Argentina, es finalmente Palestina, la región histórica que se conocía como Palestina en ese momento. Después de esta decisión y también, por supuesto, en medio de la situación del Holocausto hay una serie de migraciones, pero que no necesariamente la migración se explica solo por el Holocausto, sino que la migración viene en avanzada, migraciones judías de judíos europeos a la zona de Palestina y esto, por supuesto, genera tensiones hasta que en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas declara la partición de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado palestino que nunca llegó a consolidarse a este momento. O sea, no podríamos hablar de la existencia de un estado palestino con instituciones, con división de poderes, con capacidad de poder punitivo y de control sobre el territorio de Palestina, sino que a partir del año 1948 lo que vemos es un proceso de desposesión y colonización de los territorios que históricamente no solo le pertenecían a Palestina, sino que el mismo plan de partición reconoció como parte de este Estado palestino. Entonces, hay que decir que en medio de este proceso histórico surge un acontecimiento muy importante que es la Nakba o la catástrofe, que fue un proceso de expulsión masiva de palestinos de su territorio, que a estos palestinos se les reconoce la existencia de un derecho al retorno, pero que aún así Israel no ha reconocido este derecho al retorno. Entonces, se trata de generaciones de palestinos expulsados que incluso como un acto simbólico se llevan las llaves de sus casas esperando volver y que nunca pudieron regresar efectivamente porque el Estado israelí no lo permitió. Pero bueno, después de este proceso histórico y de lo que explicamos como las migraciones y como la expulsión de otra población, también tenemos que hablar de que se coartan una serie de derechos y libertades del pueblo palestino. Y es desde ahí que se han empezado a hablar de un sistema de apartheid en las regiones de Cisjordania, Gaza y Jerusalén del Este, que bueno, son las regiones que históricamente le debían pertenecer producto de esta resolución de partición. Este sistema de apartheid discrimina a la población palestina respecto de la población judía y convierte a los ciudadanos palestinos en ciudadanos de segunda o tercera clase según el lugar donde nace y según otra serie de criterios. Entonces, este periodo de desposesión nos tiene que necesariamente alertar porque es en esa situación que se enmarca y es eso lo que viene a explicar la incapacidad de Palestina de tener un ejército propio desde el cual defenderse, la existencia de milicias y la existencia de grupos armados que se organizan para defender su territorio porque de otra manera no existe un Estado capaz de hacerlo por ellos y ellas. Entonces no deberíamos entender en el vacío lo que sucedió el 7 de octubre ni tampoco entender la situación como una mera situación de legítima defensa, porque además la legítima defensa tiene sus requisitos en el derecho internacional. Uno de ellos es que sea ejercida por parte de un Estado, o sea, el Estado tiene que defenderse de otro Estado. De lo contrario, al no ser otra entidad estatal, entonces las prerrogativas del Estado cambian y el Estado no estaría posibilitado a hacer lo que en este momento se encuentra haciendo Israel. Entonces, esto también tenerlo en cuenta, como que no estamos hablando de un proceso de legítima defensa y que el derecho internacional lo ha dejado muy claro por medio de distintos casos de la opinión consultiva sobre el muro en Cisjordania o la construcción de un muro en territorio ocupado y también del caso sobre las petroleras entre Irán y Estados Unidos también por parte de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad internacional tras lo que está sucediendo? En realidad la comunidad internacional y Costa Rica incluida también da un apoyo incondicional inicial al Estado de Israel que ha hecho que durante estos meses esté sosteniendo una escalada en contra de la población civil palestina, pero especialmente en contra de personas en situación de vulnerabilidad. Y estamos hablando de niños, niñas,
porque además digamos, el rango de edad o el promedio de edad de las personas que han sido víctimas en este contexto es de 5 años y esto tiene que alertarnos a todas luces. Es uno de los únicos quizá conflictos que vamos a ver en donde las principales víctimas son niños y niñas y esto por supuesto no se debe dejar pasar porque, bueno, además dentro del derecho internacional también hay un principio de distinción que obliga a los estados a que las hostilidades se conduzcan en contra de población, digo, en contra de militares y no de población civil. Y en este caso, las víctimas les están poniendo los civiles. Entonces, esto sin duda, sin lugar a dudas, nos tiene que levantar todas las alertas. Más de 14.000 muertes por parte del lado palestino, más de 36.000 heridos, más de 1.500 desaparecidos, que bueno, estas cifras crecen y crecen en el tiempo. A pesar del cese al fuego, también hay que entender que hay una situación humanitaria de mucha gravedad que hace que las personas puedan morir, ya sea como producto de los bombardeos y producto de que son víctimas directas de un conflicto, pero también producto de la contaminación y de los efectos humanitarios y sobre todo también de la falta de agua potable, de la existencia de enfermedades y que se empiezan a difundir estas enfermedades más rápidamente, producto de la situación humanitaria en la que se encuentra. Mientras que por el lado de Israel, solo tenemos, y perdón por decir solo, porque no quisiera como minimizar la existencia de víctimas, pero bueno, las desigualdades en cuanto a la cantidad de víctimas nos tienen que decir algo y es quién se encuentra en la capacidad de contener esta situación, mientras que en el lado israelí 1.200 muertes y 5.600 heridos en este momento. Unas muertes que quizá han permanecido igual o digamos en una manera proporcional al inicio de las hostilidades, porque bueno, sabemos que quien tiene el control militar y el control político en general sobre la franja de Gaza es Israel, desde tierra, mar y aire, pero además desde la provisión de servicios básicos y bienes necesarios, digamos, para la supervivencia humana. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad internacional? Como les decía, ha habido un apoyo casi incondicional por parte de varios estados hacia Israel. Ha habido también resoluciones de cese al fuego, ya finalmente se logra un cese al fuego, pero no podemos decir o esperar que el cese al fuego sea un fin de los acontecimientos. Recordemos que este es un proceso histórico de exposición de más de 100 años y que el cese al fuego no debería darnos una esperanza de un fin de las hostilidades, sino simplemente un desgaste que hace que las partes se sienten a negociar, pero sabiendo que las consecuencias a futuro pueden ser igual o más graves de lo que viene sucediendo. Además, vemos una serie de declaraciones racistas por parte de líderes israelíes que esto no ha, creo yo, prendido suficientes alertas en la comunidad internacional como para la obligación de detener inmediatamente lo que está sucediendo y lo que de manera muy fundada se ha llamado como un genocidio. Declaraciones racistas en contra de la población palestina, como llamar animales humanos a los habitantes de la Franja de Gaza, como Benjamín Netanyahu hablando de un pueblo de luz frente a un pueblo de las tinieblas, como la existencia de afirmaciones como bestias humanas. Y repito estas afirmaciones no para difundir estos discursos, sino para que tengamos idea de la magnitud de lo que se encuentra detrás de lo que está sucediendo en este momento. Una guerra que además no se ha librado contra grupos militares y que en ese sentido también hay graves violaciones y flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario, como por ejemplo la prohibición de los castigos colectivos. En el derecho internacional humanitario se entiende que las personas son responsables, en el derecho internacional penal en general, las personas son responsables individualmente por sus actos y por eso la prohibición de los castigos colectivos que implican que una población total se responsabiliza o termina responsabilizándose por un acto que no comete y entonces el Estado realiza ciertos actos para torturar y perseguir a esta población. Además, vemos hospitales inactivos, todos los hospitales de la Franja de Gaza que no han podido dar abasto, vemos la muerte de personas recién nacidas, producto de la falta de electricidad y de la falta de provisiones de los servicios más básicos para la supervivencia humana. Vemos además que la ayuda humanitaria que entra a Gaza no es suficiente y que mientras que en el pasado entraban unos 500 camiones de ayuda humanitaria al día, actualmente han venido entrando
un promedio de 10, 12 camiones de ayuda humanitaria. Vemos además el uso de armas químicas que se encuentran prohibidas por el derecho internacional y vemos cómo han habido una serie de denuncias que exigen la respuesta inmediata por parte de la Corte Penal Internacional, que sin embargo, por supuesto, en este contexto no ha sido un organismo suficiente para prevenir lo que sucede y que eventualmente va a tener que investigar, pero siempre con la colaboración de las autoridades estatales, lo cual en este caso es bastante complicado. Y otra de los puntos que me gustaría destacar antes de empezar a hablar de qué debemos hacer o qué deberíamos estar haciendo respecto de lo que sucede, es las afectaciones diferenciadas de este conflicto. Y es que, como lo decía, es un conflicto que se libra no solo no contra militares, sino sobre todo contra poblaciones vulnerables. Entonces vemos a la niñez, que es una de las principales afectadas por la situación, niños y niñas que no solo son víctimas directas del conflicto, sino además que pues se encuentran en una situación de trauma total, en una situación de descuido, de no encontrar a sus familiares, de también que niños hayan desaparecido en medio de estos bombardeos. Y que bueno, es una situación que en el largo plazo sí que nos va a costar mucho reparar, sobre todo hablando de lo que implica para unas personas de tan poca edad entender lo que realmente está sucediendo a su alrededor y dimensionar lo que es ser bombardeado constantemente. Las mujeres también, que aunque las mujeres se han organizado en Palestina por medio de ciertas organizaciones como el Talahat, esto también ha implicado que las mujeres sean víctimas y que experimenten de forma diferenciada los acontecimientos que suceden, que además tengan que hacerse cargo de roles de cuidado en este contexto y de la impotencia que eso conlleva ante la incapacidad de prevenir lo que está sucediendo. También las personas con discapacidad, que además se les obligó a una migración forzada del norte al sur, y que en este contexto experimentan serias limitaciones para su supervivencia y para garantizar también sus condiciones de vida. Y también no Valeria, podemos perdón, dejar, sí, 2 minutos se quedan. ok, perfecto. No podemos olvidar, por otro lado, que esto que está sucediendo sucede en medio de un contexto de crisis climática y que esto no solo nos va a afectar en el corto y mediano plazo, sino que las consecuencias van a ser desastrosas también para el largo plazo. Y que la población gazatí para el futuro que les espera es la verdad algo muy crítico, no solo porque van a experimentar especialmente los efectos producto de la contaminación que se ha venido generando, sino porque además en este contexto de crisis climática ni siquiera deberíamos estar aceptando la existencia de una guerra altamente dependiente de los combustibles fósiles y altamente contaminante. Y por último, ya para empezar a orientar la discusión sobre el qué hacer, que es lo que nos convoca en este conversatorio, yo creo que el llamado de la población palestina desde hace bastante tiempo ha sido muy claro, ha sido el de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, contra un Estado de apartheid que no tiene otra manera de combatirse más allá de reconocer que todas las instituciones que apoyan a esta organización o a este Estado son cómplices y que por eso la única manera de prevenirlo es el boicot directo en contra de las organizaciones que facilitan la ocupación, la movilización social. La movilización social ha sido un motor del combate en este conflicto, un motor que ha permitido una alerta en la comunidad internacional y que no podemos dejar de reconocer su importancia, el exigir responsabilidades a nuestros líderes políticos, exigir coherencia con la defensa de los derechos humanos como un pilar de nuestra política exterior, con las declaraciones que deben ser contundentes y claras y fundadas además en el derecho internacional de los derechos humanos y que no cabe ninguna duda en este contexto que debe reconocerse la existencia de un genocidio. Y por último, exigir esta coherencia con nuestra política exterior, pero que tiene que traducirse en acciones. Y esto no solo depende de la Cancillería costarricense, sino además de otras instituciones nacionales como las universidades, que también firman convenios con Israel, con universidades que se encuentran en territorios ocupados y que tienen que responsabilizarse por la situación actual, porque de otra manera va a seguir siendo insostenible y vamos a seguir realizando prácticas que son de complicidad con la situación actual. Entonces, el llamado debe ser a poner atención a los acontecimientos, a no dejar de poner el foco en lo que está sucediendo en Gaza y a no apagar las alarmas por un cese al fuego que, por supuesto, no va a implicar un cese del conflicto.
que viene sucediendo ya hace más de 70 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria, por su exposición. Le paso la palabra ahora a don Nicolás Boglin. Adelante, Nicolás. Bien, muchas gracias, José María. Muchas gracias por invitar, muchas gracias a la Alianza por una Vida Digna por invitarnos a ese espacio, que me parece que es muy importante cuando hay debate, cuando hay polémica en Costa Rica, pues tenemos que contar con espacios donde podamos debatir, no necesariamente estar todos de acuerdo, pero donde podamos escuchar perspectivas, lecturas distintas, más aún en una época que se caracteriza por la simplificación y Oriente Medio es todo menos una región sencilla de entender, y en una época en la cual, además de esa simplificación, tenemos una polarización que posiblemente no es ajena a las redes sociales, donde creemos que el mundo se explica a través de un mensaje de texto o de un mensaje corto, que es el que puede contener una red social como Twitter. Entonces, realmente me parece que siempre es muy importante que tengamos esos espacios. Si no estamos de acuerdo con lo que vamos a escuchar por parte de uno u otra, pues podemos perfectamente debatir. Y sobre ese punto yo quisiera ver que ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales estaba prevista de la Asamblea Legislativa, estaba prevista una audiencia, perdón, con la señora Wajija Sasa, cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. Estaba previsto a las 9 de la mañana y a último momento pues se desconvocó. Em, lo grave de eso es que ocurre justamente el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, que es cada 29 de noviembre, una fecha insigne para la causa palestina, en la cual pues los estados buscan la manera de decir algo a través de un comunicado, de un acto formal, de algún discurso en Naciones Unidas, y realmente me parece que es bastante poco digno, ahora que nos reúne aquí la Alianza por una Vida Digna, el hecho de que el primer poder de la República se prestara para un verdadero desaire a la persona que representa en Costa Rica el Estado de Palestina, con una especificidad con relación a Costa Rica, y es que cuando en febrero del 2008 Costa Rica decide abrir relaciones oficiales con el Estado palestino, hace un llamado a toda la comunidad internacional para que los demás estados hagan lo mismo. Y ese llamado de la diplomacia costarricense allá en febrero del 2008 es inmediatamente entendida por toda América Latina. Hay que ver cómo en el 2009, 2010, 2011, 2012, toda América Latina hace el gesto de reconocer al Estado de Palestina como un Estado cualquiera. El último en haberlo hecho fue Colombia, ya en el 2018. Al día de hoy, toda América Latina reconoce a Palestina como Estado con una única excepción, que es Panamá. Entonces vean que la voz de Costa Rica, la diplomacia de Costa Rica, cuando el llamado se fundamenta en argumentos sólidos, y el argumento en aquel momento era decir que Costa Rica votó a favor de la resolución 187, allá en 181, perdón, allá en 1947, que es el plan de partición de Naciones Unidas, que establece que oficialmente en esa parte del mundo va a haber que establecer dos estados, un estado judío, un estado árabe, con Jerusalén bajo un estatuto específico en razón de su importancia para las tres principales religiones monoteístas. Al haber Costa Rica votado a favor de ese plan de partición, y en el 2008, al decir ese plan de partición se hizo realidad para Israel, pero Palestina sigue desesperada buscando la manera de ser reconocida como Estado, nosotros votamos a favor, y muchos estados en América Latina votaron a favor de ese plan de partición. Entonces vamos a hacer un gesto en la medida que hay una deuda tremenda de la comunidad internacional con Palestina. Entonces vean que no es poca cosa el que Costa Rica hubiese reconocido a Palestina como Estado, y eso evidentemente que agrava lo que observamos ayer, que es un verdadero desaire a Palestina, que se merece el mismo respeto que se le tiene que tener a cualquier representante de cualquier estado invitado con una audiencia previamente programada
por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. Si lo que van a oír por parte de una persona como Wajiha Sasa no gusta, no es ningún problema. Tuvimos hace poco en la misma Comisión de Asuntos Internacionales a la representante de Israel en Costa Rica y al cónsul de Israel en Costa Rica. Escuchamos de su parte cosas que tal vez no nos hicieron mucha gracia, pero yo creo que es totalmente insólito que al día de hoy la Comisión de Asuntos Internacionales del primer Congreso, del primer poder de la República, haya invitado únicamente a los representantes de Israel. Ahí hay algo que no es correcto. Me he interesado por ver cómo hacen las demás comisiones de asuntos internacionales en Francia, en Italia, en Bélgica, en España. Han invitado a las dos partes y luego han invitado a expertos en asuntos humanitarios, en derecho internacional humanitario, en antisemitismo, que es un tema muy específico que se vive allá en Europa. En fin, hay que tener la capacidad en Costa Rica, cuando se habla de Gaza, de lo que ocurre en Gaza, de ir un poquitito más allá de las declaraciones oficiales de la señora embajadora de Israel aquí en Costa Rica. Dicho eso, yo voy a enfocar mi ponencia al tema del derecho internacional público, que es ese conjunto de reglas que a veces no se entiende bien o se malentiende, que son finalmente las reglas del juego que se han autoimpuesto los estados para, pues, regular sus relaciones. Entonces, el derecho internacional público, pues, es esa rama del derecho que regula las relaciones entre estados. En ese ámbito que es sumamente amplio, porque el derecho internacional público cubre el derecho ambiental, comercial, el derecho que tiene que ver con comercio, con un montón de acciones que llevan a cabo los estados. Hay una rama específica que aplica en el caso de Israel y de Gaza que se llama Derecho Internacional Humanitario. A diferencia de Valeria, pues los que trabajamos en Derecho Internacional Público empezamos a trabajar con las reglas que tenemos. ¿Desde cuándo las tenemos? Pues en el caso del Derecho Internacional Humanitario, desde 1949, los convenios de Ginebra, que luego fueron objeto de un protocolo en el 77 para aplicarse no solamente a los conflictos armados internacionales entre dos estados, sino también a los conflictos armados no internacionales. Y por supuesto, desde 1945 la comunidad internacional se dotó de órganos dentro de Naciones Unidas. Una es el Consejo el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y por supuesto otros muchos órganos de Naciones Unidas. Entonces, cuando explicamos el derecho internacional humanitario, hay que entender que los estados saben que van a tener en algún momento que llegar a una situación de conflicto. Bueno, entonces, para que el conflicto sea lo menos inhumano posible, se inventaron una serie de reglas que aplican a los combatientes, a los ejércitos regulares o a los grupos alzados en armas. Esas reglas las fomenta y está verificando su aplicación una entidad cuya razón de ser es el derecho internacional humanitario, que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos automóviles estamos viendo en estos días trayendo y llevando los rehenes liberados. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una garantía para los estados de que las cosas se van a hacer de manera imparcial, profesional, sin nunca prestarse para, digamos, ninguna maniobra de tipo, alguna maniobra indebida. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene claro que lo que aplica en la situación de Gaza es el derecho internacional humanitario. Israel es potencia ocupante, ocupa Gaza, ocupa Cisjordania. A veces algunos me dicen, no, pero es que en Gaza no hay un solo soldado israelí. Claro, pero ¿quién controla el acceso a Gaza? Es Israel. ¿Quién controla el flujo de electricidad y de agua y decide cuándo quiere y cuándo no quiere poner agua y electricidad en los hospitales de Gaza? Es Israel. ¿Cuál es la moneda que circula en Gaza? Es la moneda israelí. ¿Quién controla el acceso aéreo, terrestre, incluso desde el mar a la franja de Gaza? Es Israel.
Entonces vean que desde el CICR, desde Naciones Unidas, desde la misma Corte Internacional de Justicia de allá en el 2004, se estableció claramente que Israel tiene obligaciones como potencia ocupante. ¿Hacia quiénes? Pues hacia la población que está ocupando. Entonces, lo que ocurrió el 7 de octubre es algo inaudito en la historia de Israel en la medida en que es la primera vez que Israel sufre un ataque de envergadura en su territorio por parte de un grupo de combatientes del Hamas, que lograron hacer algo que era impensable para los israelíes y era burlar toda la vigilancia, todos los sensores, las cámaras, los satélites, los drones, absolutamente toda la tecnología que había dispuesto Israel para posiblemente controlar y custodiar lo que es la zona del mundo más vigilada. No hay una otra sola del mundo tan vigilada como la zona de Franja. Pues algo pasó para que los combatientes del Hamas encontraran la forma de burlar esa vigilancia completa sobre esa zona e incursionar en el territorio israelí para una operación que inicialmente se pensó como una operación para capturar rehenes israelíes, trasladarlos inmediatamente a Gaza. Hay unas entrevistas muy interesantes donde después de los interrogatorios que hicieron los israelíes con los combatientes que lograron capturar del Hamas, ellos habían planificado y programado esa acción para que durara 7 minutos. Duró 7 horas. O sea, ellos mismos se sorprendieron de la facilidad con la cual pudieron, pues, penetrar en el territorio israelí sin que hubiese ninguna resistencia. Entonces, la operación militar por parte del Hamas es compleja. A mí me llama la atención que siendo Israel el número 1 a nivel mundial para rastrear llamadas, rastrear mensajes de texto, rastrear todo lo que tenemos en nuestros celulares, el Hamas fuera capaz de convocar a más de 1.500 combatientes para una operación secreta y que estén listos el día D para ingresar al territorio israelí. Hay información según la cual los servicios secretos de Egipto informaron que algo grande se estaba preparando y entonces ahí tenemos un gran problema para Israel, para la sociedad israelí, en la medida en que tiene en estos momentos autoridades que fueron todo menos las autoridades que se espera de un Estado cuya razón de ser es asegurar, garantizar la vida de todos los judíos que vienen a instalarse a Israel. De ahí ese shock emocional de los mandos políticos, de los mandos militares, y entonces, a raíz de ese ataque sufrido en su territorio, una reacción que es totalmente irracional y es bombardear desde el 7 de octubre hasta hace unos pocos días de forma incesante, continua, ¿a quién? A la población civil de Gaza. Es la primera vez desde 2 minutos, 1900, Nicolás. ajá, es la primera vez desde 1945 que asistimos a un delirio gubernamental y es un Estado que la emprende contra la población civil palestina con un discurso que es muy peligroso en la medida en que escuchamos altos mandos del gobierno israelí hacernos creer que la población civil de Gaza al final es cómplice de lo que ocurrió el 7 de octubre. No, los niños, los más de 6.000 niños que murieron, las más de 4.000 mujeres palestinas que murieron, nada tienen que ver con las falencias y los problemas con relación a los servicios de inteligencia israelí. Entonces, lo que tenemos es un Estado que en estos momentos está llevando a cabo una operación militar ignorando los elementos más básicos del derecho internacional humanitario, que son dos, y con eso termino, que son, uno, cualquier acción que usted lleve como Estado tiene que ser proporcional al ataque que usted recibió. Si usted sufrió un ataque en su territorio, usted tiene la posibilidad de responder, pero esa respuesta tiene que ser proporcional. Si usted recibe cohetes artesanales en su territorio, puede responder, pero no puede aniquilar una aldea, un pueblo, una ciudad entera. Eso no se puede hacer, es una violación del derecho internacional humanitario que califica como
crimen de guerra. La segunda regla, que es muy básica, y es que a la hora de emprender una operación militar, cualquier ejército, el nicaragüense, el colombiano, el argentino, el israelí, saben muy bien que hay que poder discriminar claramente el objetivo militar de la población civil. Desde el 7 de octubre tenemos un ejército israelí totalmente descarrilado que bombardea campos de refugiados, mezquitas, hospitales, escuelas, bajo el argumento de que debajo del sótano de la mezquita hay un combatiente de la Hamas. Entonces, por eso tenemos que disparar. No, eso claramente califica como una violación grosera del derecho internacional humanitario e interesa cada vez más a la Corte Penal Internacional, que es la entidad que hemos creado allá en 1998 para que los responsables de actos particularmente graves como lo son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de genocidio fuesen llevados a un tribunal penal internacional. Con lo cual, en estos momentos, por lo menos desde el 7 de octubre, Israel lo está perdiendo absolutamente todo. Tiene un ejército totalmente descarrilado, sus objetivos militares no los logró cumplir, nunca va a aniquilar, nunca aniquiló y posiblemente nunca puede aniquilar el Hamas. El Hamas es un proyecto político, no se aniquila una idea o un proyecto político con las armas. Y segundo, su objetivo de recuperar los rehenes. Anda terminando tu presentación, por favor. Ajá, nunca se logró, con lo cual en estos momentos en Israel pues hay una gran desilusión y una gran rabia contra las autoridades israelíes que permitieron lo que ocurrió el 7 de octubre. Y pues me apena mucho para mis colegas israelíes y mis colegas aquí en Costa Rica de la comunidad judía el tener que ver a lo que se está prestando el Estado israelí violando las normas más elementales del derecho internacional humanitario. Con eso termino, pero por supuesto tengo mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Tiene la palabra ahora Gualleja Sasa. Adelante, Gualleja. Buenas noches. ¿Se puso la cámara? Sí, te estamos viendo bien. Y no te veo. Bueno, muchísimas gracias por abrir este espacio y por invitarnos y a la Alianza por una Vida Digna, reconocer ese trabajo y llevar la voz del pueblo palestino, lo que está pasando en Palestina a ese espacio. Yo quería compartir que ni una sola generación de palestinos y palestinas se ha salvado del flagelo de la guerra en estos 75 años que nos han comentado Valeria y Nicolás. Cada una ha presenciado o ha soportado los horrores en su tierra y en su cuerpo. Toda la nación palestina durante décadas ha enfrentado el despojo, el desplazamiento, la negación de todos sus derechos, la destrucción y la muerte. Pero es quizás esta generación que está viviendo la que ha vivido en forma más dolorosa y más traumática todo este despojo y esta violación de derechos. Creíamos que había sido la generación del 48, pero esta generación actual es la que ha visto cómo se reducen sus tierras a mínimos inimaginables. Es la que ha sido víctima de las más atroces vejaciones por parte de un sionismo que se ha ido desbordando y se ha convertido en una ideología barbárica, el cual actúa con total impunidad y la complicidad de algunos de los estados más poderosos del mundo. Y que a diferencia de la generación del 48, esa solidaridad y ese apoyo de la comunidad internacional es de una comunidad internacional ya consolidada y organizada, normada por un derecho internacional que Israel y estos aliados manipulan a su antojo. Estamos viviendo el periodo más mortífero jamás sufrido por la Franja de Gaza, y eso que ya han vivido muchísimos ataques anteriores, siempre con el mismo argumento, el de la legítima defensa de Israel, el mismo argumento de la intención de acabar con Hamas, de que la población civil son daños colaterales, que es aliada o que es cómplice de lo que hace Hamas.
Recordemos que Israel ha bombardeado a Gaza en diciembre del 2008 y enero del 2009, en el 2012, en el 2014, como una de las más mortíferas, que creíamos que iba a ser la más mortífera, pero que ya la superó con creces, en el 2021, y que recién en mayo de este año también bombardearon la Franja de Gaza. Y ahora esta masacre, en la que estamos viendo en tiempo real, donde se está ensañando contra la niñez, los jóvenes y las jóvenes y las mujeres palestinas. Es el mismo argumento, el mismo método, solo que esta vez, o solo que cada vez más cruel. Y la estamos viendo en tiempo real. Bueno, la destrucción es apocalíptica, la crisis humanitaria es catastrófica. No hay leyes ni principios en este mundo que puedan justificar esta realidad abominable e inhumana de la que estamos siendo testigos. Una realidad que nos sacude la conciencia como humanos y que exige acciones globales por la justicia y por la no impunidad. Esta vez por la no impunidad, esperamos. Las masacres contra civiles en Gaza han movilizado a pueblos y a naciones en todo el mundo que están denunciando la injusticia, que claman por justicia para el pueblo palestino, que piden un alto al fuego, que piden el fin de la ocupación y la opresión israelí, que piden una Palestina libre y una solución ya en serio definitiva a este largo conflicto. La tregua debe convertirse en un alto al fuego permanente. La masacre de la población palestina no se puede reanudar. No hay conciencia humana que pueda soportar eso. El derecho internacional, como nos acaba de decir Nicolás, lo prohíbe. El derecho internacional humanitario lo prohíbe, lo ha arreglado, lo ha normado. A medida que llegan estas imágenes de la devastación en Gaza, como habitantes de este planeta, tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos a favor de proteger a la población civil o de masacrarla? ¿Estamos a favor de las normas del derecho internacional o de la venganza? ¿Nos posicionamos desde una perspectiva de paz o apoyamos un conflicto perpetuo que en un tiempo se repetirá y que nos va a devolver a este ciclo de humanidad del que estamos siendo testigos? Ante esto, ¿cuál debería ser la posición de Costa Rica? Nos preguntaban en este foro. Siendo un país respetuoso del derecho internacional, sin ejército, amante de la paz y con una larga trayectoria diplomática que ha servido para promover la paz y el desarme, ¿no tendría una responsabilidad moral Costa Rica de condenar el genocidio? Ya condenó clara y enfáticamente los ataques de Hamás desde el primer día. ¿No se va a referir entonces ahora a lo que está haciendo Israel en Gaza? ¿No va a apelar Costa Rica al derecho internacional? Costa Rica reconoció a Palestina en el año 2008, honrando una deuda histórica por haber sido uno de los 33 países que votaron a favor de la resolución 181 que la incipiente Naciones Unidas aprobó, que era el plan de partición. Reconocer en este caso no es solo una palabra, es un compromiso con esa resolución que establecía la creación de 2 estados en ese territorio palestino. Uno para los judíos que Europa no protegió y otro para los palestinos originarios. ¿Dónde está el Estado palestino? Como decía ahora Nicolás, la voz de Costa Rica en el Concierto de las Naciones es importante. Costa Rica tiene una autoridad moral que puede utilizar, o que más bien debe utilizar, a favor de una solución real y duradera a este largo conflicto. La tan anhelada seguridad de Israel, que la misma Costa Rica clama, el fin del terrorismo que le ha golpeado y el fin de la ocupación en Palestina, son 2 caras de una misma moneda. Ambas deben acabar lo antes posible. Deben tener una misma fecha. Exigirle a nuestro gobierno pronunciamientos diplomáticos claros y contundentes podría ser una forma de iniciar. Pedirle a Costa Rica que ejerza esa autoridad moral como país de paz. Yo también señalaría que desde Costa Rica es bueno que empecemos a decir las cosas por su nombre y no permitir que traten de manipularnos y menos aún callarnos. Señalar que el cuestionamiento a las acciones de Israel
contra el pueblo palestino, que hablar de ocupación, que mostrar solidaridad con Palestina, con su gente, que pedir que se respete el derecho internacional humanitario es antisemitismo o apología al terrorismo, es mera manipulación. Y ahora lo hemos visto claramente, porque de esto se ha acusado incluso al secretario general de las Naciones Unidas en las primeras semanas de esta llamada guerra, o en los últimos días al presidente de España y al primer ministro belga, por criticar la respuesta que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, por el insoportable asesinato de miles de palestinos. ¿Cómo no vamos a poder decir eso si es lo que estamos viendo? No soportar la crítica es querer imponer una narrativa única, donde el único sufrimiento válido es el de Israel, el único accionar válido es el de Israel, donde se niegan o invisibilizan las causas de este viejo conflicto. Y aquí quiero agradecer a Nicolás el señalamiento de la cancelación de la audiencia ayer en la Asamblea Legislativa como, ¿verdad? Lo podríamos entender como esta imposición de una narrativa única. Ayer también en la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Latinoamericanos canceló una actividad programada por la sociedad civil costarricense, la Red de Solidaridad con Palestina, en conmemoración de esta fecha, ¿verdad? Dándonos un mensaje espantoso de que la causa palestina, esa causa que el mundo no ha logrado resolver aún, esa deuda que tienen tantos países, no era válida de tener un espacio y menos en este tiempo tan oscuro que está viviendo. Entonces, no permitir eso en ninguno de nuestros ámbitos de acción, ni en nuestros poderes de la República, ni en nuestras universidades públicas, porque la universalidad de las universidades se ve reflejada en esto y no deberíamos soportar que nos impongan narrativas únicas. Desde el año 67, la ONU viene abogando por la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, de Cisjordania y Gaza. Israel nunca ha cumplido esa resolución 242 que establecía esto que estoy señalando. Israel no cumple esa ni muchas decenas más de resoluciones porque la ideología sionista del Estado de Israel es un proyecto colonial que no está interesado en la paz, sino en el dominio, que lo que busca es lograr la homogeneidad étnica judía por medio de la usurpación, la expulsión, la negación de derechos, en un total irrespeto a la legislación internacional y, por supuesto, a las vidas palestinas. Esta cruel realidad de ocupación es la raíz de este conflicto, y si no se atiende, no vamos a poder nunca lograr la paz. Y yo lo otro que pediría para cerrar esta participación sería no dejar que esta crisis humanitaria caiga en el olvido. Son 75 años de sufrimiento de un pueblo que ahora, ante la barbarie, estamos empezando a entender. Viene una época que nos distrae, una época que nos pone en otra sintonía, la Navidad, que nos llama al encuentro con familiares, con amigos, que nos inyecta de una energía especial y particular. Yo les pido que aprovechemos esos espacios de encuentro para hablar de Palestina, de lo que están sufriendo. Acordémonos de sus necesidades. Sobre todo, valoremos que son personas como todas, como ustedes, como nosotros, que solo quieren vivir en paz y tener una visión de futuro. A Palestina solo le queda la presión de las personas que buscan justicia, las voces de todos aquellos que clamamos por que llegue esa justicia, que denunciamos la ocupación y que no dejamos que caiga en el olvido. Contribuyamos para que las palestinas y los palestinos tengan una vida que valga la vida. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Valleja, por tu participación. Y ahora le doy la palabra a don Mauricio Fragman. Adelante, Mauricio. Hola, María, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que actos como estos son importantes para que podamos tener una visión amplia. Decía Bertolt Brecht que únicamente la discusión hace la sabiduría y muchas cosas tenemos que discutir acá. Nosotros los médicos somos
característicamente tenemos mala letra y mala ortografía, pero sabemos que cuando ponemos un término equivocado o llamamos algo con un nombre que realmente no lo es, podemos matar al paciente. Y acá se han utilizado términos que me alegro de estar hablando con académicos de la Universidad de Costa Rica, en el cual podamos definir términos que expresan ciertos sentimientos, expresan lo que puedes sentir. Sentir palestino. Mauricio, disculpa, se te oye un poco interrumpido. Acércate más al micrófono, tal vez. Ahora Ahora está mejor. está mejor. Bueno, entonces, decía que es importante aclarar términos. Voy a intentar acá hablar algo, se utilizar el término apartheid, genocidio, el sionismo como un movimiento colonial que lo que pretende es tomar tierras y oprimir pueblos. Yo creo que hay que, como dijeron al principio, la guerra o el conflicto no empezó con el 7 de octubre. Se han llamado de combatientes a un grupo terrorista, asesino, sanguinario. Y esas palabras no digo yo, esas palabras lo dijo Human Rights Watch y lo dijo Abu Mazen, refiriéndose a Hamas. Hay que ver también lo que es el Hamas y revisar un poquito en la historia. Pero vayamos un poquito más atrás. Se habló del sionismo. El sionismo no empieza en los congresos sionistas como Valeria se refiere. El sionismo es anterior. El sionismo es producto de judíos que habían pasado la ilustración europea, que habían dejado aquella primitiva religiosa, viviendo en estados ya capitalistas ilustrados y estimulados por movimientos de liberación nacional y movimientos de autodeterminación de pueblos en Europa, y los ejemplos son muchos y los compañeros universitarios los conocen, y imaginaron dentro de ese punto de vista la creación y, por otro lado, el ascenso enorme del antisemitismo de final del siglo XVIII, de buscar una posible solución de un Estado para los judíos. Un Estado donde los judíos podrían entrar sin tener restricciones. Como dijeron acá, y es verdad, los judíos ultra ortodoxos, que se llaman hoy en día, o los judíos muy, muy religiosos, los que no habían llegado a ese proceso de ilustración, eran, y muchos de ellos siguen siendo, antisionistas, o sea, no aceptan la idea de un Estado para los judíos, que ese Estado solo existiría cuando llegara el Mesías no ha llegado, se unieran las 12 tribus, etc. Empiezan las migraciones hacia Israel, y esas migraciones que vienen básicamente de judíos europeos. Es una ideología creada en Europa pensando en los judíos europeos en respuesta al antisemitismo europeo. Empiezan migraciones pequeñas, realmente eran grupos muy pequeños que empezaron a emigrar, como dijeron antes, obviamente con el Holocausto, mayor, y ahí suceden varias cosas. Y lo voy a decir rápidamente porque yo creo que es importante entender de dónde viene. No es decir que actualmente la mentalidad de Netanyahu y compañía limitada piensan así, para nada. Sin embargo, sería ofender a los que crearon el Estado o los que imaginaron el Estado, resumirlo a ese punto. Las inmigraciones vienen con varios puntos ideológicos.
Tienen grupos pequeños de derecha nacionalistas que tienen acciones armadas, el Etzel, el Irgun. Tienen organizaciones que van a pensar en crear comunas basados en la ideología del pensador marxista Zev Borojov, que tomando como imagen la Comuna de París, crea la idea de los kibutzim, de esas comunas agrícolas, agregando ahí una proletarización del judío. El judío, como definía brillantemente el pensador marxista Abraham León, pertenecía a un grupo social, claramente. No era, como dicen los antisemitas, los dueños de los medios de producción, nunca lo fueron. El judío, cuando pasa a ser producción, deja de ser judío. Era un clase media baja, pequeños artesanos. Pasan a proletarizarse y según la idea de Borojov, era unirse a los obreros árabes de la región pensando en un futuro de un país socialista. Los otros grupos que vienen son, se crea, eso es impresionante, mucho antes de la partición y la creación del Estado de Israel, se crea un sistema de salud pública, Pat Holim, o sea, la caja enfermo sería la traducción, que es la organización que sigue siendo la más democrática que tiene Israel, donde trabajadores, pacientes, enfermos, etcétera, son judíos, árabes, cristianos, rusos, beduinos o lo que ustedes quieran. Y eso sucede hasta hoy, con excelentes relaciones con los hospitales de Cisjordania y con los hospitales de Gaza, antes del 7 de octubre. Se habló acá de la fecha del 29 de noviembre, una fecha terrible. Esa es la fecha en la cual la recién formada Naciones Unidas decide hacer la partición de la Palestina que estaba bajo el mandato británico. No era colonia británica, era el mandato británico. Esa división con fronteras muy raras que el grupo judío, el grupo sionista aceptó de inmediato. Los que no aceptaron, y no hubo una encuesta entre los palestinos a ver si lo aceptaban, no hubo una discusión diplomática, no aceptó el gran líder político palestino que todavía existía, que era el mufti al-Husseini de Jerusalén, y los estados árabes circuncidados. Al pueblo palestino no se le preguntó nada. Los que no aceptaron la creación de un estado, y la partición no habla de Palestina, habla de un estado árabe, un estado judío y un estado árabe. Los árabes de Palestina se quedan sin ese territorio, y lo que fue el territorio fuera del Estado de Israel son usurpados por Siria en los Altos de Golán, por Transjordania, que había sido un país regalado por Inglaterra y Francia en Transjordania. Jordania es un país regalado, no fue aprobado por nadie, únicamente por Inglaterra, y no porque los ingleses quisieran mucho a los árabes, simplemente porque el rey Abdallah era primo o sobrino del rey de Irak, y para el British Petroleum le interesaba tremendamente los petróleos de Irak. Y ahí su amistad con Jordania. Jordania toma Cisjordania, que era parte de lo que sería, que llamamos de Estado palestino. Egipto toma Gaza, Siria toma los Altos de Golán. Y ahí sí viene lo que se ha llamado la Nakba, la catástrofe, y es una catástrofe, de donde del 1.100.000 árabes
palestinos que vivían ahí, alrededor de 700.000 salieron. Y digo salieron, porque una parte sí fue desterrada por Israel, es un hecho, y otra parte fue llamada por parte de los estados árabes diciendo: ahorita terminamos con el Estado de Israel, echamos a los judíos al mar y ustedes vuelven a sus tierras y además toman aquellas tierras que los judíos habían comprado, en un gran territorio que los judíos habían comprado de terratenientes árabes en Palestina. Se crean los campos de refugiados en Jordania, en Egipto, en parte del Líbano y en Siria. Yo no oigo ningún comentario sobre el papel de esos estados. Después vamos a discutir algo de lo que se ha dicho, pero acá se dijo: Israel controla por todos los lados Gaza. Es verdad. Y Egipto no tiene nada que ver. Pero no se habla nada de Egipto. Egipto ahora tuvieron la acción humanitaria de permitir la entrada de 30 chiquillos recién nacidos para los hospitales egipcios. Muy lindo. Sin que las mamás pudieran acompañarlos. Dios guarde un solo palestino adulto pase a Egipto. Y no es defender los bombardeos israelíes, es entender el contexto general, que quieren dividirlo como si fueran divisiones religiosas. Se ha hablado de la posibilidad de una gran guerra religiosa, sí, no hay duda que puede haber una gran guerra religiosa entre chiitas y sunitas. Los chiitas odian a los sunitas mucho más de lo que odian a los judíos. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Cuando los fedaín palestinos tienen conflictos con Jordania en el famoso Septiembre Negro, el rey Hussein en una semana mata el doble de palestinos de lo que fueron asesinados en los bombardeos israelíes ahora en Gaza. El doble, más de 25.000 palestinos. Nadie abre la boca, porque son musulmanes. ¿Estamos defendiendo el pueblo palestino o no? Los sobrevivientes de esa masacre causada por el rey Hussein se escapan a Líbano. En la guerra del 81 en Líbano, Ariel Sharon invade Líbano. Toma el sur de Líbano. Llega a los campos de refugiados, a los barrios del sur de Beirut, de Sabra y Shatila. Ariel Sharon abre las puertas de Sabra y Shatila y las milicias cristianas maronitas ingresan y en una noche matan más de 1.000 palestinos. Yo no hay ninguna crítica a nivel de los que aman el pueblo palestino, de los que apoyan el pueblo palestino en relación a los asesinos cristianos maronitas del Líbano. Ninguna sola crítica. Ariel Sharon regresa a Costa Rica, es degradado y Menachem Begin, primer ministro, es obligado a renunciar. No estoy defendiendo ninguna de las acciones del otro lado. No estoy defendiendo, al contrario. Mis discusiones de años con Abdul Fattah Sasa, no en mesas redondas, también en mesas redondas, pero en 2, 3 noches por semana en el cuarto de médicos de emergencias del Hospital San Juan de Dios, hablábamos mucho de eso, muchísimo de eso. Teníamos nuestras divergencias, obviamente, y nuestras convergencias. Yo creo en la autodeterminación del pueblo palestino. Yo creo en una solución para el pueblo palestino. No sé cuánto tiempo me falta. Ya te quedan 2 minutos, Mauricio. Ok. Posteriormente voy a decir cuáles son, en mi opinión, las posibilidades de apoyo que se puede dar desde Costa Rica, desde afuera. Pero intentemos poner los términos en la realidad de lo que son. El sionismo, su perspectiva, su visión,
y su intento de desarrollo, que después podemos hablar de eso, incluso con las críticas en relación a mucho del movimiento sionista. Cuando se habla de boicot a las universidades israelíes, eso es absolutamente, no voy a utilizar ningún otro término, es antiacadémico. La gran mayoría de los académicos de las universidades israelíes son académicos críticos del establishment israelí. La Universidad Hebrea de Jerusalén, creada 20 años antes de la partición, 20 años antes de la creación del Estado de Israel, tenía su comité directivo por el químico Chaim Weizmann, por el filósofo Martin Buber, que hablaba de la posibilidad de un Estado binacional, que hoy en día es algo que nadie va a aceptar, ni de un lado ni del otro, pero hablaba de que la única posibilidad de sobrevivencia era un Estado binacional judío-árabe. Y habían otros dos elementos que a lo mejor ustedes oyeron hablar. Uno se llamaba Albert Einstein y el otro Sigmund Freud. Pero de eso podemos hablar después. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Pasamos ahora a una segunda fase donde cada uno y cada una de ustedes va a tener 7 minutos para ampliar sus perspectivas y para comentar, si fuera el caso, las opiniones que han externado las panelistas y los panelistas. En esta segunda ronda, el orden va a ser Nicolás Boglin, Mauricio Fragman, Guayija Sasa y Valeria Rodríguez. Adelante, Nicolás, 7 minutos. Bien, muchas gracias, José María, y muchas gracias a los que nos están escuchando esta noche sobre ese tema tan complicado. Yo sí quisiera hacer ver una cosa, es que además de la guerra en el terreno, con las armas, con los aviones que bombardearon o largaron sobre Gaza 12.000 bombas. Piensen simplemente, hay un informe que saca casi a diario la Oficina de Naciones Unidas para Cuestiones Humanitarias, la pueden buscar, se llama ocha.opt. Entonces ella registra lo que pasa cuando hay un bombardeo. Entonces se ve, ayer hubo 2 bombardeos, hay 15 muertos palestinos, hay un montón de heridos. Entonces vemos a través de esos 12.000 bombardeos desde el 7 de octubre, cómo Israel simple y llanamente ha puesto a un lado lo que es el derecho internacional humanitario, con lo cual se está exponiendo sus militares, sus jefes políticos, a ser llevados ni más ni menos que a la Corte Penal Internacional. Y aquí quiero hacer un llamado. En la medida en que Sudáfrica presentó una acción conjunta, colectiva, de 5 estados por parte de América Latina, únicamente se apuntó Bolivia, para que la Corte Penal Internacional empiece a activar los mecanismos de fiscalización sobre lo que está ocurriendo con la población civil de Gaza, porque claramente, día tras día, durante la operación, en particular la operación militar aérea y terrestre, se han cometido una serie de crímenes de guerra que interesan el derecho penal internacional. Y así como la Corte Penal Internacional fue tan célere para ordenar el arresto de Vladimir Putin, pues muchos tenemos la fe, pero quisiéramos que otros estados, además de los de Sudáfrica, Bolivia, Comoros, Djibouti y uno más que ahorita se me escapa, pues fuercen a la Corte Penal Internacional a sentar responsabilidades, y es que lo que está ocurriendo no viene solo. Hay órdenes, hay instrucciones. Recomiendo a algunos que se interesan por el tema buscar un grupo de soldados que se llama Breaking the Silence. Son soldados que estuvieron en la ofensiva militar israelí en el 2014 y que a través de sus testimonios evidencian el tipo de instrucciones que están recibiendo esos soldados, que por supuesto contravienen contra cualquier mínimo de ética que tiene un soldado, cual sea su país. Entonces es interesante leer esas instrucciones que se dieron allá en el 2014, porque son exactamente las mismas que hay en estos momentos, y es: usted bombardee, no se preocupe por los daños a la población civil, dañe cuanto más pueda la infraestructura civil en Gaza para volver ese terreno un verdadero infierno para quienes están, para quienes sobreviven y para que están debajo de los escombros. Es realmente
pavoroso lo que está ocurriendo. En una sesión del Consejo de Seguridad la semana pasada, la directora de la UNICEF habló de que en Gaza, si se toma cuenta a partir del 7 de octubre, murieron por día 115 niños. Esa cifra es aterradora, nos da una clara evidencia de lo que está ocurriendo, y uno quisiera pues que desde América Latina otros estados levanten la voz. Vimos a Chile y Bolivia llamar a consulta a sus embajadores, pero en Chile y Colombia vimos a Bolivia romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Cómo vamos a poder mantener relaciones oficiales con un estado que se presta para cometer lo peor que puede cometer un estado, y es aniquilar una población civil como represalia a un ataque que sufrió y que se debe a su incapacidad de vigilar correctamente una frontera como la frontera de Gaza? Y me llama también la atención que el doctor Mauricio Frashman pues no se haya referido a lo que estamos hablando hoy, que es el bombardeo intencional, deliberado, de una población civil que, además, a diferencia de otras poblaciones civiles en el mundo que son bombardeadas, no tiene dónde escapar. Ese es el gran drama de la población civil en Gaza. Está totalmente encerrada, con lo cual usted bombardea, destruye, de por sí no tienen por dónde salir. Entonces es realmente inhumano. Más allá de términos como el genocidio, lo que estamos viendo en esos momentos no se ha visto nunca desde 1945, y es un Estado como el Estado de Israel, que dice tantas cosas tan lindas que hace con relación al derecho internacional, emprenderla públicamente contra la población civil palestino. Eso es muy grave, y yo creo que un Estado como el Estado costarricense, que dice hacer tanto por el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el comercio de armas, debería de alzar la voz. Al día de hoy, oficialmente, el único comunicado de la Cancillería fue Dos minutos, Nicolás. el único comunicado oficial de la Cancillería fue el 7 de octubre, y es muy interesante leerse ese texto, que es muy escueto, y compararlo al mismo comunicado sobre el mismo hecho publicado por la Cancillería chilena, colombiana, boliviana, argentina, brasileña, que ponen en contexto ese ataque que sufrió Israel y que explican que hay un problema que lleva muchos años sin resolverse, que se llama la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel, y que la solución a dos estados es la única que se puede avisorar como una solución para estos dos pueblos, para que puedan convivir en paz, cada uno con su estado, con su cultura, con sus instituciones. Eso fue la apuesta que hizo la comunidad internacional allá en el 1947. Es hora de que se busque la manera de parar en seco ese verdadero delirio que pareciera haber tomado a las máximas esferas en Israel. Llama la atención que en esos últimos días hay una presión muy fuerte de Estados Unidos para que se extienda la tregua de forma tal que se convierta en un cese al fuego. ¿Por qué? Porque ese aliado incondicional que tiene Estados Unidos, que se llama Israel, está cometiendo cosas que son horrendas, que son imposibles de sostener ante la opinión pública nacional norteamericana. Y a mí me llama mucho la atención que tengamos una comunidad judía norteamericana muy activa en manifestaciones a favor de Palestina, en contra de Israel, lo mismo en Buenos Aires, lo mismo en París, lo mismo en España, y que aquí la comunidad judía costarricense, por alguna razón, se sienta obligada a no decir nada, o simplemente a repetir lo que dice el ejército israelí en sus comunicados de prensa, o por parte de la embajada israelí en Costa Rica. Nada más una pequeña precisión con respecto a lo que dijo el señor Mauricio Frashman. No existe un solo comunicado de Amnistía Internacional que utilice la palabra terrorista. Trabajo con ellos. Hay una línea muy clara de no utilizar ese término, que es una valoración de tipo político. Si hay algo espantoso que ocurre, pues vemos si califica como genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Pero Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que se ha mostrado sumamente reservada en su historia para utilizar la palabra
terroristas. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Tiene la palabra ahora Mauricio Fragma, nuevamente. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Mira, decía que había que aclarar terminologías. Genocidio claramente es un proceso en el cual se pretende eliminar una población. Por A o B razón, el proyecto o la acción de un genocidio es eliminar esa población. Y se ha utilizado el término y se sigue utilizando de que Israel está cometiendo genocidio desde antes de la creación del Estado, desde 1948. Está medio raro. Salieron del territorio designado por las Naciones Unidas como el Estado judío 700,000 palestinos, aparte de los que emigraron a Chile, a Honduras y a Brasil y a otros países. Y en ese momento, entre Cisjordania y Gaza, hay casi 6 millones. Es un genocidio medio raro. El término de apartheid es algo muy específico también. Yo imagino que los expertos en política internacional lo entienden. El término de apartheid es un término designado en África del Sur con ciertas características que no voy acá a extenderme porque todos lo conocen. En Israel, no es que no existe problemas con los palestinos israelíes, lo que en Israel llaman los árabes israelíes, que en este momento son el 22% de la población. Sí hay problemas, ya han habido problemas, pero obviamente no hay apartheid. Árabes israelíes que son miembros de todo el sistema israelí, económico, político, médico, incluso militar. Hay crítica, no de ahora, de hace muchísimos años, a las acciones del ejército israelí. Breaking the Silence es un grupo de ex militares israelíes o de militares israelíes de la reserva que han denunciado acciones del ejército israelí. Claro que sí. Y yo no apoyo el bombardeo indiscriminado o el asesinato de mujeres y niños. Claro que no. Claro que yo estoy esperando que haya un cese de fuego y que dejen de morir gente. Pero quiero escuchar también, yo no sé, si habló de combatientes, de resistencia palestina. Sí hubo el fallonazo del sistema de defensa de Israel, con el cual van a rodar cabezas, ya deberían haber rodado, pero no importa. No es ese el punto. Estamos hablando de gente que ellos filmaron. No hay ningún comentario de eso. Ellos filmaron asesinato, violación, quemar niños, sacar gentes que estaban en un baile pro paz, matar a una de las fundadoras del grupo B'Tselem. B'Tselem es el grupo de derechos humanos más radical que tiene Israel, denunciando el ejército del gobierno israelí. Una de las fundadoras fue asesinada por ese grupo de asesinos. No me lo llamen de combatientes, por favor. No le pongan apodos a un grupo de asesinos que surgen no para atacar a los judíos. Su surgimiento es para atacar al grupo que representa a Wakila. Su leitmotiv es terminar con Al-Fatah y terminar con FPLP y con FPDLP, con el grupo de Habash y de Hawati. Para eso surgen. Por favor, pongámoslo en perspectiva. Tenemos que analizar la situación, analizar la condición en la cual el pueblo palestino, es una ofensa para el pueblo palestino llamar de combatientes de resistencia a ese grupo de asesinos sanguinarios. Ofensa a los palestinos. Y sí, hay cambios de visión. El decir que nunca hubo tanto bombardeo, que Estados Unidos debería, y veo
políticos norteamericanos diciendo cómo Estados Unidos apoya un gobierno como Israel, un país democrático como Estados Unidos. Por favor, actualmente el coordinador de derechos humanos de la ONU es Irán. Por favor, es más o menos como poner a la Ku Klux Klan para defender los derechos raciales de la gente. Por favor. Y sí hay manifestaciones de grupos judíos defendiendo el pueblo palestino y en contra de que hace el Estado de Israel en muchísimos lugares. Sin embargo, el crecimiento cada vez mayor de manifestaciones antisemitas en la crítica a Israel. Mauricio. Señor. Diga, Chema. Que te quedan 2 minutos. Ok. Manifestaciones en contra de lo que está haciendo Israel me parece muy lógico y respetable. Que en Berlín, si la manifestación se haga no frente a la embajada de Israel, sino frente a la gran sinagoga de Berlín, y tiren bombas Molotov y maten y golpeen a judíos, que carteles en Chicago, en las manifestaciones de Palestina, diga Hitler come back, burn the Jews, eso tiene un significado claro, abierto, que tenemos que discutirlo. ¿Por qué la izquierda pasa a tener no reacciones contra un país que consideran colonial, sino reacciones antisemitas? Eso tendríamos que discutir con psicólogos sociales, tal vez en la próxima Chema, invitadas a Nacho Dobles para que intente explicarnos la situación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tiene la palabra Guayeja Sasa. No sé si escuché bien al doctor Fragman, pero porque se le corta demasiado. No sé si me estaba asignando que yo soy la representante de Hamas, porque estoy segura que lo que quiere es como, ¿verdad? No sé si eso fue lo que dijo. Perdón, yo tengo el micrófono prendido y puedo aclarar. No, al contrario, dije que bueno, soy representante de Abu Mazen. No, soy representante de la Autoridad Palestina, esa justo con la que Israel nunca ha querido negociar. Es que no sé qué le entendí, qué fue lo que dijo. Bueno, yo quisiera referirme a la vida de las y los palestinos en general, ¿verdad? Que el doctor Fragman no quiere referirse a apartheid, pero bueno, no sé cuál sería el nombre para las condiciones de vida que tienen las y los palestinos en cualquiera de las condiciones en que vivan. Los de la Franja de Gaza están bajo un bloqueo económico y un bloqueo de movilización, ¿verdad? Y tal como lo señalaron ahora Valeria y Nicolás, ¿verdad? Tienen es un régimen especial de ocupación, pero están ocupados por Israel, no tanto presencialmente, pero es quien maneja, quien decide, como vimos ahora, si tienen acceso al agua, a la electricidad y a los suplementos básicos para la vida, no tienen posibilidades de movilización si Israel no lo autoriza, y tampoco hay facilidad para el ingreso de nada. Entonces, la vida de las personas en Gaza está estrangulada por la ocupación militar israelí. La vida de las personas en Cisjordania es una vida bajo ocupación. La movilidad, cualquier cosa en cualquier parte de la vida en Cisjordania está atravesada por esa ocupación, que además se ve agravada por la presencia de los colonos israelíes, ¿verdad? Que son todas estas personas que viven, que Israel les construye asentamientos en territorio, en lo que llaman Cisjordania, que actúan como, ¿verdad? Que aterrorizan, que la violencia de los colonos ha sido ampliamente documentada por las organizaciones de derechos humanos,
las que justamente Israel no respeta para nada, ¿verdad? Israel y el discurso y un poco el discurso que trae el doctor Fragman ha sido este discurso constante de que, ¿verdad? De que eso no es válido, todas esas documentaciones, todos esos informes, la vida de las y los refugiados en los campos de refugiados que mencionó ahora también el doctor Fragman alrededor del mundo árabe, todas esas personas que no tienen o que no cuentan con su derecho al retorno, algo que en todas las resoluciones de Naciones Unidas se han señalado como parte de sus derechos. En lo que sí concuerdo con el doctor Fragman es que los países árabes, los líderes de los países árabes no son aliados de Palestina, pero eso no le quita para nada responsabilidad a Israel, que es la que ocupa el territorio, la que no ha querido hacer la respectiva solución, la que no respeta, ¿verdad?, a la autoridad palestina, esa autoridad que desde hace 30 años me le apostó al mundo de la diplomacia, que trabaja desde el mundo de la diplomacia para la solución a la causa palestina y que tampoco por esa vía se le permite. Y lo que él señalaba, las personas, los árabes israelíes, que tienen leyes diferenciadas, algunas leyes diferenciadas con respecto a los israelíes que no sean árabes. Entonces, creo que esto da como un poco de margen para entender que toda la vida de todas y todos los palestinos, sea en la condición en que están atravesadas por esta ocupación que es insostenible y que en el momento en que esta ocupación finalice, en el momento en que se empiece a caminar para desocupar el territorio palestino y poder lograr una autodeterminación del Estado palestino, hasta que eso no pase, seguiremos viendo y seguiremos siendo testigos de todo esto que hemos narrado aquí y de esta injusticia y de esta deuda histórica que tiene el mundo con Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias, Guayija, por tu intervención. Y cierra esta segunda fase Valeria Rodríguez. Adelante, Valeria. Muchas gracias, doña José María. Ok, yo quisiera cerrar mi intervención con varios puntos. En primer lugar, quisiera referirme al proceso de colonialismo y al proceso de colonización, porque eso es lo que vivimos actualmente, mientras que en ciertos contextos hablamos de decolonialidad, no es posible hablar de decolonialidad en Palestina porque estamos viendo la existencia de un proceso vivo de colonización que además se traduce en una serie de narrativas y de discursos. O sea, la colonización como proceso no es solo el proceso de ocupación de un territorio y de expansión territorial de un pueblo o de una población, sino que además se alimenta de narrativas, se alimenta de orientalismos, y aquí es muy importante leer a Edward Said y entender cuál es el proceso del que nos habla de él cuando nos habla de orientalismo, de no reconocimiento de la validez de las demandas de ciertos grupos, de la homogeneización de las perspectivas, de la simplificación de complejidades como el Islam, como las disputas sectarias dentro del Islam, que no son unívocas, que son muy diferentes y que no se pueden simplemente reducir a disputas entre dos grupos. Y también en este sentido de la precisión sobre el lenguaje, sobre las narrativas que utilizamos, también otra de las cuestiones muy importantes es no trivializar conceptos. Los conceptos pueden nacer en ciertos contextos, pero eso no implica que sean aplicables exclusivamente a ciertos contextos. Por ejemplo, decir que el apartheid es una situación propia de Sudáfrica sería lo mismo que decir que el genocidio fue una situación propia de la Alemania nazi y que no podría haber genocidio en otro contexto. Pero lo cierto es que el genocidio es un tipo penal internacional regulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que exige ciertos requisitos. Uno de esos requisitos no es eliminar a 8 millones de personas. Uno de esos requisitos es el propósito de eliminar total o parcialmente es importante decirlo, que está literalmente en la norma, a una población, y que se cumple con tres componentes de este tipo penal, que bueno, en otro contexto podríamos analizarlo a profundidad, pero que en ningún caso exige la eliminación total de esta población. De lo contrario, podríamos decir,
si utilizamos esta norma, o bueno, esta premisa base que nos trae el doctor Freyman, diríamos entonces que no habría genocidio en Alemania porque quedaron judíos. No podemos decir eso. O sea, es evidente que hubo un genocidio en ese contexto y que en ciertos contextos igualmente tenemos que analizar la existencia de un tipo penal cuando hay una intención de eliminación parcial o total de una población. Y en ese sentido tampoco podemos trivializar el concepto de apartheid, que es otro tipo penal internacional que no depende de la existencia de Sudáfrica o no, o de que este tipo penal se realice en este contexto específico, sino de una serie de condiciones específicas. La existencia de un apartheid ha sido reconocida por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y esta misma organización que menciona el doctor Freyman, B'Tselem, que es una organización israelí que aboga por la protección de los derechos humanos en Israel. Esta misma organización que él menciona ha reconocido la existencia de un apartheid en Israel. Entonces, también hay que entender este proceso histórico de colonización no como un proceso religioso, no como una disputa religiosa, porque esta disputa además se empieza a utilizar políticamente en cierto contexto, que es a finales del siglo XIX, como yo lo mencionaba. No es una disputa milenaria, no es un proceso que lleve siglos de siglos, sino que es un proceso que políticamente se vino utilizando convenientemente desde un tiempo hacia acá. Luego, otra de las cosas que no podemos trivializar, sobre todo si hablamos desde el derecho internacional, es la existencia de responsabilidades específicas para la potencia ocupante. El derecho internacional humanitario define cuáles son esas responsabilidades de la potencia ocupante que ha sido reconocida como potencia ocupante por parte de la Corte Internacional de Justicia en esta opinión consultiva sobre el muro del apartheid. Y en ese sentido, esta potencia ocupante tiene la obligación de garantizar el agua, la electricidad, la existencia de servicios básicos para la población civil y de garantizar que todo lo que suceda en el territorio que ocupa sea acorde con el derecho internacional humanitario. Entonces, si hablamos de responsabilidades, no deberíamos hablar de responsabilidades de todos los estados árabes, aunque obviamente tienen responsabilidades dentro del conflicto, pero lo que nos dicta el derecho internacional humanitario es que las responsabilidades son propias de Israel en tanto potencia ocupante. Entonces, ¿la responsabilidad de Egipto? No. La responsabilidad directa, según el derecho internacional, es de Israel como potencia ocupante que controla el territorio y todo lo que pasa en él. Y también, por otro lado, no deberíamos decir que ningún territorio está obligado a aceptar su propia colonización. O sea, los árabes en el 48, en el 47, no deberían estar obligados a aceptar la partición de su propio territorio y no creo que quepa responsabilidad o una sanción política o moral por esa no aceptación de lo sucedido en el 47 y en el 48. La deslealtad además en las negociaciones ha sido la norma por parte de Israel y por eso entonces es previsible que la población palestina sea reacia a aceptar las condiciones que se le imponen, sobre todo si tomamos en cuenta uno de los procesos de negociación más importantes como fueron los acuerdos de Oslo, en donde mientras se pactaba una negociación y una supuesta existencia de dos estados, hubo el mayor aumento de colonización territorial y de nuevas colonias existentes en la Cisjordania ocupada, mientras que había unas negociaciones diplomáticas de alto nivel. O sea, esa deslealtad ha sido sostenida en el tiempo, aún en procesos de negociación. Y por eso es bastante previsible que la población palestina no vaya a aceptar la propia colonización ni las condiciones que se le imponen, que han sido condiciones de despojo y de exclusión social. Además, creo que no caben las equidistancias, creo que el respeto incondicional a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo nuestros pueblos colonizados que somos y que todavía vivimos situaciones de despojo colonial, es algo que para mí no es negociable y sobre lo que no caben equidistancias. Entonces, otro de los puntos que también quisiera mencionar ya para ir cerrando. 2 minutos, sí. Ok, perfecto. Para ir cerrando, es que la academia es un espacio de disputa político y que los conceptos académicos, sobre algunos de ellos no creo que podamos discutir porque pues ya están pactados por el derecho, ya existe jurisprudencia, ya existen normas internacionales sobre los que no cabe ninguna trivialidad. Pero que también existen otras cuestiones que necesariamente tienen que disputarse políticamente. Y cuando hablamos del boicot académico o el boicot hacia las universidades, no nos referimos a atentar contra el ejercicio académico de los docentes, nos referimos a
un boicot contra universidades que literalmente se encuentran instaladas en territorios ocupados, o sea, que violan el derecho internacional con su sola instalación de un campus en un territorio en el que no les corresponde. Hablamos de universidades que además prueban armas, que prueban tecnología de la guerra en el terreno. Hablamos de este tipo de conductas y de prácticas que conducen a la exclusión, a la perpetuación del apartheid y del genocidio que se está llevando actualmente. Entonces son prácticas estratégicamente dirigidas a reconocer y a defender la dignidad humana, a defender los derechos humanos y a sentar las responsabilidades respectivas sobre lo que está sucediendo en este momento en Palestina. Entonces, creo que para cerrar, no quiero desviarme del tema principal de este conversatorio, que es el llamado a la acción, es el llamado a la acción directa, inmediata, a la exigencia de las autoridades estatales, al primer poder de la República, que se pronuncie, que escuche a todas las partes, que sea consecuente con los principios de política exterior y que por una vez, al menos en la historia de Costa Rica, de solidaridad con Palestina o de falta de solidaridad con Palestina, seamos consecuentes con la defensa de la dignidad humana como valor principal de la sociedad costarricense y que no cabe ninguna equidistancia en este contexto. Simplemente estamos defendiendo el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cumplimiento de los derechos humanos, la vida de niños y niñas y la vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad que merecen por fin una respuesta y una solución de dos estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Concluimos así la segunda ronda de intervenciones de las y los panelistas y pasamos a la ronda final, en la cual cada una y cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para hacer un cierre de sus posiciones o comentar lo que se ha dicho, ya para ir concluyendo con este foro. En esta ocasión, el orden va a ser Guayeja Sasa, Mauricio Fragman, Valeria Rodríguez y Nicolás Boglin. Tiene la palabra Guayeja. Adelante. Bueno, yo cerraría diciendo que un poco lo que acaba de señalar Valeria, ¿verdad? En el plano del llamado a la acción, de qué podemos hacer ante esta catástrofe, porque parece siempre que es tan poco lo que podemos hacer, que lo que sí no podemos hacer es no hacer nada. Desde todas las trincheras que tengamos, solicitémosle al gobierno de Costa Rica que se pronuncie, que ayude, que colabore, que ¿verdad? Es un gobierno que es aliado, que es amigo de Israel, y uno de los amigos a veces también les tiene que llamar la atención y señalar lo que no están haciendo bien, que trabaje, que lidere el proceso de un cese al fuego permanente y una búsqueda real a la solución. Este problema, esta catástrofe que estamos viendo ahora no puede terminar en lo que ha terminado en las ediciones anteriores de esta misma situación, donde se mantiene un status quo donde el que está oprimido y el que está aplastado y el que está sufriendo las consecuencias es el pueblo palestino, ¿verdad? Y se va acumulando una tensión que ya sabemos que cíclicamente va a terminar en algo similar a esto y una respuesta desproporcionada de parte de Israel tratando de provocar el mayor daño. Costa Rica reconoce y tiene relaciones con ambos estados y que actúe en consecuencia es lo que nosotros pedimos, y además que también no permitamos que esas narrativas que nos quieren robar las palabras, que nos quieren robar la posibilidad de llamar las cosas por su nombre, esas narrativas que buscan establecer una narrativa única de que solo Israel es víctima de esta situación, no es real, ¿verdad? Aquí hay los pueblos, ambos pueblos sufren, ambos pueblos están en este momento en una situación realmente espantosa, pero es Palestina la que lo ha llevado por 75 años y es Palestina la que está siendo masacrada en este momento por Israel, e Israel puede detener esto haciendo un alto al fuego permanente y buscando ya una solución definitiva. Muchísimas gracias de nuevo a la Alianza por una Vida Digna por el espacio. Muchas gracias, Guayeja.
Tiene la palabra Mauricio Fragman para que haga su intervención de cierre. Adelante, Mauricio. Aló, ¿se me oye? Sí, te oímos muy bien. Ujú. Ok, no, porque varias veces han dicho que no oí bien. Nada más para aclarar rápidamente con Guajila, yo en ningún momento dije que vos representás a Hamas, al contrario, yo lo que decía es que vos representás a la autoridad palestina dirigida por Mahmoud Abbas, que fue uno de los objetivos de Hamas para asesinar. O sea, el primer enemigo de Hamas fue los grupos medio laicos y los laicos y los marxistas del pueblo palestino. Entonces, es ver a Hamas en ese sentido. Acá creo que es importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guajira, que lo que dijo antes de la última frase, de que sí hay que buscar una solución definitiva. Estoy a favor de creación de dos estados, estoy a favor de la posibilidad de convivencia, como se han intentado en varias veces. Acá Edward Said, Daniel Barenboim crearon la famosa orquesta, el Diván Este-Oeste, que ha sido un intento y sigue siendo, todavía sigue funcionando. Estaban en un concierto en Berlín el día del ataque sanguinario de Hamas a los kibutzim y a las ciudades alrededor de Gaza. Tocaron el concierto, se abrazaron judíos y palestinos y siguieron hasta ahora. Tuvieron un concierto hace un par de días en que artistas judíos y palestinos persisten con ese legado de Edward Said y Daniel Barenboim en un intento de convivencia. Esa convivencia se da a pesar de lo que se dice en una ciudad donde la convivencia judío-árabe es fabulosa, que es la ciudad de Haifa, llamada en hebreo Haifa Adumá, la Haifa Roja, donde incluso la semana pasada una manifestación de judíos y árabes a favor de la paz y pidiendo el cese al fuego, el cese de las hostilidades. Nada más para terminar, se habló acá de bloqueo económico a Gaza. Sí hay, obviamente. Gaza tiene problemas económicos terribles. Gaza tiene dos ingresos, básicamente, tres. Uno, la pequeña producción agrícola que lo venden básicamente a Israel y a la autoridad palestina. Dos, los 20 a 40 mil obreros palestinos que pasan diariamente a trabajar en Israel son los nicas de Israel, los que vienen a trabajar en construcción y en agricultura. Y la tercera y la más importante de todas son las donaciones. Y ahí hay que entender, cuando se habla de Estados Unidos, pongamos la cosa clara, la plata que entra a la burocracia de Hamas en Gaza es plata que viene de Qatar. Qatar manda millones de dólares, no a los palestinos de Gaza, los manda a Hamas. Esa plata viene, el que entrega esa plata, y la denuncia lo hizo Mahmoud Abbas, y publicado por Al Jazeera, esa plata lo entrega el gobierno israelí a Hamas. Tienen que barajarme eso, más que eso. El país que abiertamente apoya a Israel es Estados Unidos. El país que abiertamente apoya a Hamas, no a los palestinos, es Qatar. La mayor base militar de los Estados Unidos se encuentra en Qatar, no en Arabia Saudita como mucha gente cree. Entonces hay que intentar entender eso dentro de una visión de política internacional para poder llegar a conclusiones. Porque decir simplemente boicoteemos a Israel, a propósito de los boicotes universitarios, hablaron de, Valeria habló de B'Tselem, uno de los fundadores de B'Tselem es el doctor Eddie Kaufman, profesor universitario de Israel, que se prohibió de que fuera a dar charlas en Inglaterra porque viaja con pasaporte israelí. Profesor universitario, sociólogo, uno de los fundadores de B'Tselem. Y se habló de las universidades que están en los territorios ocupados.
Yo conozco bastante bien Israel y las universidades. No conozco una sola que esté en el territorio ocupado. Si hay alguna, por favor, que me la mande. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tiene la palabra Valeria Rodríguez para su intervención de cierre. Adelante, Valeria. Perfecto, muchas gracias, don José María. Bueno, yo creo que yo, para mi intervención de cierre, quisiera dedicar nada más unos pequeños minutos a dos asuntos. En primer lugar, creo que las categorías jurídicas están definidas por el derecho internacional y aquí no estamos para debatirlas, estamos para explicarlas. Entonces, creo que yo no me voy a prestar al debate de aquellas cosas que ya no admiten debate, que están bastante reconocidas por la comunidad internacional, que existe un consenso de los estados al respecto y que no merecen trivialización. Tampoco me voy a prestar para debatir sobre la dignidad humana de las personas que en este momento son evidentemente las principales víctimas del conflicto. Y que merecen una respuesta de paz. Y este es mi segundo punto del que quisiera hablar, y es que la paz, para garantizarse, tiene que tener una serie de condiciones. O sea, la paz no es la ausencia de guerra, no es el cese al fuego, esa no es la paz a la que se debe aspirar en ningún contexto. La paz es un estado absoluto de bienestar por parte de la población. La paz implica la posibilidad de autodeterminarse, de tener una vida digna, de poder defender y ejercer los derechos más básicos a la alimentación, al agua, de no ser víctimas en situaciones en donde no se admite que existan víctimas civiles. Para mí, esas son las condiciones que se deben garantizar antes que hablar simplemente de paz como un concepto vacío. Entonces, mi llamado sería a la acción, a la solidaridad, a entender con toda la complejidad que implica este tema, quiénes son los que están poniendo las víctimas, qué edad tienen las víctimas, quiénes son los que están sufriendo las violaciones más flagrantes al derecho internacional, a los derechos humanos, los que no están experimentando definitivamente una vida digna y cuáles son las condiciones para garantizarla. Las condiciones no dependen exclusivamente de este cese al fuego, dependen de un proceso sostenido de reconocimiento del Estado palestino, de su autodeterminación, del ejercicio de los derechos humanos más básicos y de la puesta en primer lugar de la dignidad humana sobre la que para mí no existe ningún debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Y para concluir, escucharemos la intervención de Nicolás Boglin. Adelante. Bien, muchas gracias, José María. Hay un punto que yo quería tocar y es el tema de la guerra informativa de conceptos que se asocian. Por ejemplo, desde el 7 de octubre no hay una sola declaración oficial en la cual no se asocia jamás a Estado Islámico y, por supuesto, el término de terrorista entre los dos. ¿Qué pasa con esa asociación? Pues todos los que se interesan un poquitito nada más por el Oriente Medio saben que el Estado Islámico es una organización que no tiene absolutamente nada que ver en su historia, en su forma de actuar con el Hamas. Eso es importante porque aquí en Costa Rica, lamentablemente, en los medios radiales y televisivos, la única fuente que existe es Voz de América y, por supuesto, CNN. Yo insto a los medios de prensa que nos escuchan a ver de qué manera amplían un poquito la oferta informativa de manera que tengamos un relato, por ejemplo, de las agencias como Al Jazeera, como la agencia china, como AFP, que es una agencia francesa de noticias, la agencia alemana, porque no es normal que tengamos la única lectura de lo que ocurre en Oriente Medio proveniente únicamente de Voz de América y de CNN. Eso es importante en la medida en que hay toda una guerra informativa que se está llevando a cabo en esos momentos. Al día de hoy tenemos 57 periodistas que fueron asesinados por Israel. Los que conocen un poquito de cómo se trabaja cuando uno es corresponsal de guerra saben que todos los periodistas andan con un casco azul, un letrero grande que dice press y una protección precisamente para que los combatientes de ambos lados sepan que ese es un periodista y que no es un blanco militar. Para Israel, el informar, el documentar, el preguntar a los testigos que den su punto de vista, pareciera que es considerado como
un blanco militar. Eso es una violación a varias disposiciones que tenemos en derecho internacional humanitario, pero que entra en una estrategia de comunicación, y es que Israel quiere tener el monopolio de la verdad de lo que ocurre en Gaza. Es realmente algo nunca visto que un Estado deliberadamente, intencionalmente asesine a personas que lo que hacen es simplemente informar al mundo sobre lo que está ocurriendo en un conflicto de esa naturaleza. Entonces, hago un llamado a que realmente pues la gente se informe, vaya más allá de lo que se escucha en algunos medios de prensa, incluso a mis colegas de la UCR, que francamente cada vez que empiezan a hablar del tema de Gaza, se limitan a hablar de Irán y del Hezbollah y todo lo demás. No voy a decir nombres, pero me imagino que saben ustedes a qué me refiero. También quiero hacer ver que allá en el 2020, me acuerdo, Valeria, que tuvimos un foro con Sergio Moya, con Guayija y conmigo, y en algún momento estábamos hablando de los acuerdos de Abrams, que fueron presentados con una gran operación de comunicación como los acuerdos del siglo. Un minuto, Nicolás. Ajá, y en aquel momento alguno de nosotros dijo, no, eso es la estafa del siglo. Es creer que los estados árabes pueden normalizar una relación con un estado como Israel que es anormal. Es decir, hay un problema palestino que hay que resolver, y esos acuerdos de normalización no pueden simple y llanamente hacer como si el problema no existiera. Y el 7 de octubre vino a hacer ver que esa estrategia de pensar que los acuerdos de Abrams iban a poder lograr una normalización de Israel con los estados árabes es todo menos una gran idea, y es totalmente falaz. Ningún problema político en la historia de la humanidad se ha resuelto ignorándolo. Y el 7 de octubre vino a demostrar al mundo que hay un problema y que ese problema hay que resolverlo. Para terminar, pues quisiera agradecer otra vez a la Alianza por una vida digna. Si nos escuchan algunos colegas que trabajan en la Asamblea Legislativa, pues que vean de qué manera vuelven, rectifiquen o presenten algún tipo de pesar por lo que ocurrió ayer con la representante del pueblo palestino aquí en Costa Rica, porque es realmente poco digno, para no decir otra cosa, lo que ocurrió. Y espero que pues de esa conversación se hayan nutrido para entender que es importante tener distintos puntos de vista sobre ese conflicto que es muy complejo en una región extremadamente compleja, llena de matices, llena de colores que no necesariamente podemos entender a partir de lo que se lee en redes sociales y en los noticieros que circulan provenientes de CNN y Voz de América. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias, Nicolás, y muchas gracias a Nicolás, a Mauricio Fragman, a Guayija Sasa y a Valeria Rodríguez por haber aceptado nuestra invitación y por haber expuesto sus puntos de vista con respecto a este tema tan doloroso que estamos viviendo y analizando. Quisiera hacer algunas reflexiones finales en nombre de la Alianza por una Vida Digna, además de agradecer la participación de los panelistas y de agradecer la presencia de todas las personas que nos han seguido por el Facebook Live de Surcos. En primer lugar, pues creemos que este es un tema tremendamente, aparte de tremendamente trágico y duro, es un tema muy complejo y es un tema que requiere, como se ha mencionado, mucha discusión, mucha confrontación de ideas, mucho intercambio, mucho diálogo, y también requiere una atención permanente, que este tema no caiga en el olvido, que no caiga en la negligencia. Es un tema tremendamente crítico de la realidad mundial actual, con un nivel de sufrimiento humano enorme, y es un tema que demanda de parte de todas y todos nosotros atención, discusión, información, reflexión y análisis. Por otra parte, es evidente, y se ha insistido en eso hoy, que debe haber un cese inmediato a los ataques a la población civil y a la ocupación en Gaza, y que esta tregua que se ha hecho, pues que sea una tregua permanente. También es importante rescatar lo que se ha dicho en cuanto al respeto que debe haber a las normas del derecho internacional, y en ese sentido la responsabilidad que tiene Costa Rica como un país que tiene una autoridad moral importante en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático internacional y político, la importancia de que Costa Rica tenga un posicionamiento más claro
y más directo enfrentando a esta situación trágica, a esta catástrofe humanitaria que se está dando y sobre la cual conversamos hoy. Ahí también cabe pues la presión de la misma ciudadanía costarricense para que el gobierno de Costa Rica tenga una participación más decidida en política internacional para lograr esa tregua permanente y que cesen las hostilidades. También, obviamente, se ha mencionado y Alianza por una Vida Digna suscribe la idea del importantísimo derecho que tiene el pueblo palestino a su autodeterminación. Y finalmente, la importancia de que todas estas acciones de carácter diplomático, de diferente tipo, de participación ciudadana, de participación social muy diversa a nivel local, regional, global, pues impulse esta idea de la concreción real del principio de los dos estados independientes que pueda conducir a esta región finalmente por un camino que lleve hacia la paz. Nuevamente agradecemos muchísimo a las personas que participaron en este panel, en este foro. Agradecemos a todas las personas que siguieron esta actividad por medio del Facebook Live de Surcos y esperamos pues seguir desarrollando en la Alianza por una Vida Digna eventos, foros, etcétera, sobre temas críticos desde una perspectiva crítica también de la realidad nacional, la realidad regional y la realidad global. Tengan todos y todos muy buenas noches y muchas gracias.